El día de hoy tenemos una noticia muy importante para los ETF de Bitcoin. Quédate a averiguar cómo podría afectar esto al precio. Y es que hoy desglosaremos una noticia que podría cambiar el panorama para los ETF de Bitcoin. Hoy 29 de enero, Google realizará una actualización en sus políticas permitiendo anuncios de productos cripto. De esta forma podrán aparecer anuncios en los motores de búsqueda de Google. Y esto incluirá probablemente a los fondos cotizados en bolsa, es decir, los ETF de Bitcoin, generando especulación en la comunidad cripto. La revisión de la política se centra en anuncios dirigidos a Estados Unidos que ofrezcan ETF de criptomonedas. Con la reciente aprobación de 11 ETF de Bitcoin al contado por la SEC, los inversores que adquieran acciones en estos fondos obtienen participación en las tenencias de Bitcoin del fondo. Google, con su capacidad de procesamiento de transacciones, podría atraer significativamente a inversores institucionales y minoristas, ofreciendo exposición sin precedentes a Bitcoin. Es decir, estos anuncios podrían atraer a una cantidad impresionante de inversionistas que podrían hacer que la acumulación y adopción de Bitcoin sea mucho más rápida. Ya sabemos que Google es el líder en motores de búsqueda por excelencia. Cuando necesitamos algo, vamos a Google a buscarlo. Necesitamos un video tutorial, vamos a YouTube. Pues bueno, vamos a tener mucha exposición a partir del día 29 de enero a noticias con respecto a criptomonedas, ya que esto anteriormente pues no era tan permitido por Google. Y pues esa es la noticia clave aquí, en que Google abrirá sus puertas a anuncios de ETF de Bitcoin a partir del día 29 de enero del 2024. Esto, junto con la alta capacidad de procesamiento de transacciones de Google, podría impulsar aún más la explosión de Bitcoin. Es que lo que se viene es impresionante. Con esto de los ETF, pues muchas empresas van a tener permitido hablar sobre Bitcoin, sobre los ETF, lo que pues va a darle más exposición. Vamos a llegar a más personas con esto. O sea, lo que se viene es increíble en el corto y largo plazo. ¿Qué ha hecho cambiar a Google con respecto a poder darle publicidad a las criptomonedas? Bueno, tener en cuenta que Google se refiere a estos productos permitidos de manera vaga como Cryptocurrency Coin Trust, o traducido al español, fideicomiso de criptomonedas. La noticia sugiere que estos ETFs podrían ser una opción más segura para publicidad debido a su regulación bajo la Ley de Valores de 1933. Y bueno, todo esto que hemos comentado, la verdad que tiene un panorama muy alcista. Los ETF de spot de Bitcoin, más el halving, más estas empresas que ahora tienen más confianza de hablar sobre Bitcoin debido a las regulaciones en Estados Unidos, atraerá muchos inversionistas en Estados Unidos. Y claro, sabemos que allí es donde se encuentran la mayoría de empresas más importantes del mundo, por lo cual no cabe duda que vamos encaminados a una adopción masiva más pronto de lo que nos imaginamos. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día domingo 28 de enero, son las 6:31 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 41.984 dólares. El día de hoy Bitcoin ha tenido un rebote a buscar precios de 42.600 a 42.800 dólares. Era el movimiento que explicábamos el día de ayer que era posible que sucediera en gráfico de una hora. Ya cerró la vela semanal, por lo tanto vamos a hablar de qué también cerró la vela semanal y por supuesto de si tenemos probabilidades de continuar cayendo en gráfico de 4 horas a la zona de compra FIBO, o si por el contrario a partir de aquí Bitcoin podría continuar subiendo. Empezaremos con el gráfico semanal en el cual el cierre fue alcista. Bitcoin cerró aproximadamente en los 42.000 dólares, recuperando el soporte que había perdido en el transcurso de la semana, aunque no ha logrado superar esa zona de los 42.200, que también es una zona de resistencia en gráfico semanal. El cierre fue positivo, sin embargo, el patrón de semanal sigue siendo bajista, lo que nos lleva a que el precio
En el tiempo bajista que le queda al patrón de gráfico semanal, podríamos tener un retroceso a buscar zona de compra, es decir, precios cercanos a $30.000. Y nosotros ya lo único que nos queda es aproximadamente un mes de patrón bajista. Es decir, que si el mes de febrero Bitcoin no ha ido a buscar zona de compra de gráfico semanal, posiblemente no lo haga, sino que el precio lo único que hizo fue rango para continuar subiendo en gráfico semanal. Así que eso para el gráfico semanal, cierre semanal muy positivo, recuperando toda la caída que tuvo en el transcurso de la semana, recuperando zonas de soporte, pero el patrón sigue siendo bajista, por lo cual Bitcoin aquí lo que está haciendo es ganando tiempo para mientras termina este patrón bajista. Eso para el gráfico semanal, un mes nos queda de patrón bajista en Bitcoin. Pasaremos a ver gráfico diario, y en gráfico diario nosotros tenemos un patrón alcista. La zona de venta se encuentra en $46.500 y nosotros todavía no tenemos un MACD girado a la baja, y de hecho nos estamos empezando a cruzar al alza, por lo cual el patrón alcista de Bitcoin continúa en gráfico diario. Por lo tanto, tiene tiempo, aproximadamente una semana más, es decir, esta semana que viene, para continuar subiendo y tratar de alcanzar el máximo de gráfico diario. No sabemos si el rebote de gráfico diario va a llegar únicamente hasta acá, hasta los 42.800, que fue el máximo que encontró el día de hoy. Porque si pasa el tiempo, hace rango y la zona de venta baja, pues entonces ese sería el máximo de diario y habría que tomar beneficios de las compras realizadas en gráfico diario, ¿no? Entonces eso para gráfico diario de momento es alcista, no estamos en una zona de venta y esta semana debería de continuar Bitcoin subiendo en gráfico diario, pero ya que le queda todavía tiempo para continuar ese posible rebote de gráfico diario. Pasaremos a ver gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas nosotros tenemos un patrón bajista desde el día 26 de enero, es decir, nosotros planteábamos que Bitcoin podía formar una divergencia bajista en gráfico de 1 hora. Al final ya vamos a llegar a gráfico de 1 hora, pero pues estamos viendo que la tuvimos. El precio va a buscar la parte alta de la zona de resistencia, es decir, los 42.600. Y a partir de ahí tiene un retroceso el día de hoy a buscar los 41.600 de momento como parte más baja. El gráfico de 4 horas el patrón sigue siendo bajista, por lo cual de aquí a mañana el precio tendría que continuar cayendo más en gráfico de 4 horas o haciendo rango. Quiero que vean cómo la zona de compra en gráfico de 4 horas se encontraba más o menos en este nivel. Nosotros proyectamos que podía subir a buscar más o menos esta zona. Y quiero que vean que ya estamos ahí. Es decir, la zona de compra ya ha subido en gráfico de 4 horas. Y después de la divergencia bajista podríamos comenzar ese retroceso de gráfico de 4 horas. De momento lo único que hemos hecho es un retroceso en gráfico de 1 hora por la divergencia bajista, pero gráfico de 4 horas aún tiene posibilidades de retroceder más porque el patrón es bajista. Así que yo voy a mantener igual a gráfico de 4 horas. El patrón es bajista y debería ir a buscar la zona de compra FIBO, que en este momento se encuentra a precios de $40.310. Vamos a dejarlo 40.400. Debería ser el nivel que deberíamos de ir a visitar. Y Bitcoin no debería de perder el mínimo anterior. Ya vimos como gráfico diario es alcista. Toda esta semana que viene debería de ser alcista. Por lo cual, como gráfico diario es alcista, puede que los patrones bajistas de gráfico de 4 horas no tengan su retroceso. En este caso, si Bitcoin no tiene un retroceso a buscar los 40.200, pues no lo intentaré al alza. Mis zonas para buscar una posición al alza serían más o menos esta zona, entre los 40.300 o 400 hasta los 39.500, o después de un nuevo mínimo, hablando de precios cercanos a los 38.000 o 37.000 ¿no? Pero vamos a ir paso a paso. De momento, pues el gráfico de 4 horas yo lo voy a dejar bajista, con probabilidades de seguir cayendo a buscar los 40.383. A más tardar para el día de mañana deberíamos de llegar ahí, porque el patrón, como sigue siendo bajista, debería de completar un valle rojito en el cual pues ya podríamos ver si cayó o no. No significa que va a caer, pero sí tiene probabilidad de seguir cayendo en gráfico de 4 horas. Vamos a ver el gráfico de 1 hora a corto plazo. El día de ayer proyectábamos una posible divergencia bajista en gráfico. Precios cercanos de 42.600, 42.700 iba a ser la zona donde el precio ya podría encontrar intenciones de un rechazo que formara una divergencia bajista, que es esta que está acá.
para tratar de empezar a caer en gráfico de 4 horas. De momento se formó la divergencia bajista, tuvimos un retroceso en gráfico de 1 hora, pero no hemos perdido todavía el soporte o la estructura. La estructura de momento es alcista. Ya vimos cómo el precio hizo un alto, un retroceso, alto más alto, y de momento no ha perdido el mínimo anterior. Por lo cual es muy importante que se rompa este mínimo para ir a buscar zonas de compra de gráfico de 4 horas. Es decir, en gráfico de 1 hora tenemos que romper estructura para tener un retroceso en gráfico de 4 horas e ir a buscar zonas de compra de gráfico de 4 horas. De lo contrario, si esto no ocurre, pues entonces lo que haría el precio es seguir siendo alcista en gráfico de 1 hora. Así que en resumidas cuentas, en gráfico de 4 horas esperamos que Bitcoin tenga un retroceso, pero es importante que Bitcoin pierda el mínimo anterior para tener un retroceso. Si no lo pierde, pues entonces no habría un retroceso. ¿Cuál es la forma que lo pierda? Bueno, que no respete el patrón alcista que tiene ahorita. En gráfico de 1 hora estamos en zona de compra con un patrón alcista. Ya vimos que el gráfico de 4 horas el patrón es bajista. Por lo tanto, como el patrón es bajista de gráfico de 4 horas, los patrones alcistas de gráfico de 1 hora puede que no se respeten para tener un retroceso en gráfico de 4 horas. Así que este patrón alcista de gráfico de 1 hora, en mi opinión, no es operable por el riesgo de que empiece un retroceso en gráfico de 4 horas. Pero si Bitcoin a partir de aquí no pierde este nivel, debería de ser un nuevo alto en gráfico de 1 hora. Y en un nuevo alto pues ya se podría buscar posiciones a la baja. ¿En dónde? En precios cercanos a los 43.150. Y en gráfico de 4 horas pues lo vamos a dejar retrocediendo, ¿no? Después de la divergencia bajista a buscar los 40.383. Ojo, que la entrada a la baja era aquí, lo hablamos el día de ayer, siempre utilizando stop. Aquí donde está ya no es una zona para buscar posiciones a la baja, porque el gráfico de 1 hora tiene un patrón alcista. Entonces el gatillo era el día de ayer. Yo sé que van a haber personas que aquí se van a querer meter a la baja porque quieren aprovechar la caída hasta los 40.300. Pero si el precio pega un mechazo nuevamente a los 42.500, te puede sacar el stop y después cae. Así que el riesgo es más alto entrar ahí donde está en gráfico de 1 hora por el patrón alcista de gráfico de 1 hora. Pero gráfico de 4 horas deberíamos de tener un retroceso a buscar este nivel. Así que nada, eso sería todo por el análisis del día de hoy. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like. Suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos. Cuídense mucho. Adiós.